Estación Central, el lugar por donde todos pasan. Con Ubaldo Luna y Darío Albano. Por MP4. Estamos ya sobre 36 minutos de las 9 de la mañana en esta jornada de lunes, en este 1 de julio de 2024, y como lo comentábamos al tiempo de los títulos, finalmente el plan de ajuste del Gobierno Nacional llegó al Hospital Nacional Dr. Alejandro Posada, centro de referencia de los más importantes que tiene justamente Nación en esta región oeste de la provincia. Se habla de al menos 88 empleados contratados que fueron dados de baja en la metodología que, como todos sabemos, tiene que ver con no renovar justamente esos vínculos temporales que en algunos casos llegan a cifras de años increíbles e inconcebibles para el propio Estado. Darío. Sí, uno de esos despedidos es Luis Sucher, el referente del PTS también de la zona oeste, y justamente lo tenemos en línea para contar lo que está sucediendo en estos momentos en la puerta del nosocomio de Villa Sarmiento. Luis, buen día. Darío y Ubaldo, te saludamos desde aquí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Darío, Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, lamentablemente te han vuelto a despedir. Lamentablemente sí, como en el 2018. El día viernes recibí la notificación del despido junto a casi 100 profesionales. Uh-huh. Tengo entendido que la mayoría, o corregime vos, eran justamente planta transitoria y que tenían contrato vencido desde marzo. De hecho, hay gente que no fue notificada y que probablemente hoy siga trabajando, pero que también sigue con ese contrato vencido. En tu caso, ¿cómo fue? El 90% de los trabajadores del hospital estamos precarizados con contrato y todos firmamos contrato por última vez hasta el 31 de marzo. El resto del hospital está en la misma situación que estábamos nosotros, sin contrato. Y en el entretanto, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna reunión con, no sé, con recursos humanos o por qué? ¿O crees que hicieron simplemente un recorte presupuestario? No, es un recorte presupuestario categórico, porque ya venían en los últimos meses recortando las horas extras, recortes por presentismo muy altos, y bueno, y ahora esto se ataca el problema que despiden profesionales que son fundamentales para garantizar la atención en el hospital, porque, por ejemplo, echaron a una bióloga molecular que era la encargada de detectar los casos de leucemia, o a médicos que tenían a cargo los lunes la guardia, o endocrinólogos, fisiatras, no sé, gente que hace especialidades muy importantes que lamentablemente van a dejar a cientos de pacientes sin atención, pues muchos de los médicos que echaron tenían las agendas cubiertas por los próximos 2 meses. Entonces este ataque no es solamente a nosotros y nuestra familia, sino también pone en riesgo la continuidad de la atención en el hospital. Uh-huh. Y Luis, por el momento, justamente, ¿cómo está el tema de la atención? Y actualmente el hospital se encuentra colapsado porque muchísimas personas que o han perdido el trabajo o han podido dejar de pagar sus prepagas acuden al hospital público, incluso ante el vaciamiento de todo lo que es la atención primaria. Por ejemplo, las salitas están vaciadas, no hay casi neurólogos en ningún lugar, entonces el nivel de demanda de las especialidades médicas es enorme y con esto lo agravan aún más. Uh-huh. Y los despidos tienen que ver con un área en particular. Sabemos que el universo de trabajadores del Posadas es amplísimo, pero vos hacías hincapié en el caso de los profesionales. ¿Ha alcanzado también a no profesionales? Y un sector de no profesionales fuimos despedidos de administración, sí, pero mayormente son enfermeros y médicos, y técnicos de especialidades médicas. ¿De parte de las autoridades hubo alguna línea de diálogo, la posibilidad de reconsiderar o entablar algún tipo de negociación? Al momento ninguna, porque incluso también es un ataque contra la organización de los trabajadores, porque por ejemplo yo soy delegado de SICOP y han despedido delegados, miembros de la comisión directiva, y la dirección del hospital al momento se niega a recibirnos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo sigue? Sé que al mediodía tienen pensado también hacer una asamblea. ¿Cuántos finalmente han recibido esta notificación? También te quería preguntar. Al momento que nos conste son 86 los despidos, uh-huh, y al mediodía vamos a hacer una asamblea
donde vamos a discutir los pasos a seguir porque queremos seguir defendiendo la atención pública en el Hospital Posadas, que es el hospital más importante del país. Ujú. Bien, bien, sé que también están ahí con movimientos en la puerta, en el hall, ¿no? del hospital, no es un día normal, evidentemente. En el medio hubo un cambio de autoridades también dentro del hospital, más allá de que no fue oficializado el reemplazante de Pablo Bertoldi. ¿Crees que tuvo algo que ver eso o no? Que es obviamente una bajada de línea del gobierno y de la cartera sanitaria. La verdad no quisiera especular porque no sé, pero la breve gestión de Bertoldi también llevó adelante recortes, como lo de las horas extras o distintos tipos de recortes por el presentismo, que bueno, pero esto es un salto en calidad, porque ya son avanzar en despidos, porque se dieron estos masivos estos días, pero anteriormente también hubo, como en el sector de neumonología o nutrición, que también fueron despedidas técnicas hace 2-3 semanas. Uh-huh. Por otro lado, Luis, más allá de la cifra que ya de por sí es categórica y lo que vos mencionás, los antecedentes previos, ¿pensás que el ajuste se termina acá sobre los trabajadores del Posadas o que en todo caso hay una decisión de achicar más la planta todavía? No te sabría decir, nuestra voluntad es pelear por nuestro puesto de trabajo, defender el hospital y cortar con este nivel de precarización donde somos rehenes de los vaivenes del gobierno, renovando nuestros contratos cada 3 meses. Es inaudito. En mi caso, llevo 25 años trabajando, pasé por un montón de gobiernos y lo único que aumentó fue la precarización. Uh-huh. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que están en horas bastante conflictivas y urticantes respecto a la continuidad laboral en el hospital. Te mandamos un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Luis Sucher es delegado del Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas, es uno de los trabajadores que ha quedado fuera después de que se efectivizara lo que, como vos bien publicabas, Darío, en un medio, había anunciado ya, si bien lo había hecho en términos generales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ¿no?, del ajuste en dependencias del Estado. Sí, el viernes, ¿no?, habló de que se venía una nueva limpieza, una nueva barrida, dijo sí, algo así. Es la jactancia de lo que sí, muchas veces está en el poder. Más allá de que sí, hay áreas que donde evidentemente había gente de más y evidentemente se pagaban sueldos estrafalarios. No creo que sea el caso de la cartera sanitaria, que en todo caso, si hiciste un trabajo fino, vos podés decir, mira, para este laburo prefiero, no sé, llamar a concurso y contratar a médicos en vez de tener, no sé, personal de más en tal área. Pero bueno, acá es el primer recorte importante que se hace en el Hospital Posadas en lo que va del año realmente. Sí. Más, tenía entendido en esta especie de acuerdo tácito que tenía la gestión con los gremios principales, de que había monotributistas, empleados monotributistas que los querían pasar a planta transitoria y empleados de planta transitoria a su vez a la planta permanente. No sé si eso finalmente ocurrió, pero bueno, esto puso obviamente en alerta a todos los gremios, inclusive aquellos con lo que el gobierno de alguna manera venía trabajando pacíficamente. No, sin el tono, obviamente, de Sucher o que la izquierda está teniendo hoy en los medios de comunicación. Entre el viernes y el sábado, sí, por lo menos nos compartieron un texto que envió el titular de la seccional de ATE Morón, Darío Silva, a los empleados del Hospital Posada, donde él tiene sus propias oficinas también, y hablaba en este texto, ¿no?, que se está viviendo un momento muy, muy complicado, pidió tranquilidad, sé que es difícil, pero hay que tener la cabeza fría, dijo. Voy a ser claro, no voy a exponer a la gente ni a estrellarla contra una pared, no voy a ser como otros y otras que hacen revoluciones con el cuero ajeno. Tomaremos y discutiremos estas bajas como corresponde, cuidando al resto de los compas, pero plantearemos las reincorporaciones desde el primer día, que sería el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente tiene que ver con que no van a recurrir al paro inmediato, ni mucho menos, pero van a pedir revisar estos despidos, ¿no?, que no solamente involucra a gente de izquierda, sino que evidentemente también a gente que
que está afiliada al gremio, ¿no? Al gremio principal, que es ATE. Sí, y como siempre, con estas decisiones que el gobierno toma, me parece que en algún caso no se mide el impacto de los daños que se generan, ¿no? Una cosa es meterse con Telam, con el Inca, en cuestiones en las que no está Exacto. en juego la salud ni la vida de la gente. Evidentemente, también en el Posadas, por la magnitud misma que tiene, creo que hasta debería aceptar como natural ciertos, entre comillas, excesos. Porque es muy difícil y porque el costo de hacer un ajuste, de pasar un Acordate. peine fino, es muy alto, Darío. Acordate el gobierno de Mauricio Macri, que ahí sí había una trampa, porque había un montón de militantes que los habían pasado en noviembre del 2015. Claro. Y así todo, cuando empezaron las rondas, Sí. ¿te acordás de los médicos? Bueno, hasta Canal 13 se ponía ahí, mandaba cámaras a las manifestaciones. Por ahí no todos los días, ¿no? Como C5N, pero sí las mandaba, y había un tono muy, muy crítico de algunos periodistas que conocían a profesionales del Hospital Posadas y que decían, no, esto no puede ser. El ajuste fiscal no pensábamos que iba a llegar a este área, porque de última, acá estamos hablando de un recorte ya de contratos que son precarios. Y yo no sé si entiende esto de la contratación precaria, qué significa, ¿no? Hay muchas veces pasan los gobiernos y van dejando planta temporal Sí, de en hecho, el Estado, y ese es el problema, ¿no? Claro, Muchas veces. claro. Nadie hace una marcha porque están tomando gente, militantes. Nadie. A nadie le importa. Sí hacen marcha el día que los despiden. Y la verdad que tendría que tener seriedad la política a la hora de incorporar gente a la planta de trabajadores del Estado, porque uno recuerda también en su momento, cuando Sabatella gana en el 99, lo primero que hizo es echar a toda la planta transitoria, que estaba llena de militantes de Rousselot y de Román. Los echó a todos, no dejó ni a uno. Que yo no decíamos, che, así de una, ¿viste? Ya arrancamos mal. de una. Echó a 1.500 personas de una. Sí. Que lo que me importa a mí, son empleados del PJ, yo no voy a gastar un peso. Bueno, todos los gobiernos cuando asumen hacen exactamente lo mismo. Inclusive dentro de los propios municipios, aunque siga el mismo intendente, hay mucho movimiento que vos no te enterás. No nos enteramos, entre otras cosas, por el oscurantismo que caracteriza en la mayoría de los casos a las Claro. designaciones y a las plantas de trabajadores municipales. Informalmente, por ejemplo, en el caso de Hurlingham, recibí hasta el hastío imágenes de empleados que revistaban en el municipio de Hurlingham bajo la gestión de Juan Zabaleta, y a los que, casi sin causa, no renovando contratos, arbitrariamente en algunos casos, la gestión de Celsi dejó afuera. No me cabe ninguna duda que Zabaleta habrá hecho lo mismo cuando asumió reemplazando a Luis Acuña. Porque hay una por continuidad supuesto. que tiene que ver con el manejo discrecional, entre otras cosas, de la planta de trabajadores. Y por eso uno dice, y se carga las tintas contra el vocero y contra la jactancia del gobierno de la Libertad Avanza de celebrar que echaron a tanta cantidad de personas, pero también es cierto que uno debería demandar a los sectores políticos prudencia, porque ámbitos como un hospital, en este caso el Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas, no son una caja sin fondo. No es que vos podés poner a todo el mundo que se te ocurra, porque después, cuando los excesos están presentes y viene uno con la motosierra, en algunos casos pueden llegar a pagar justo por pecadores, pero vos tenés responsabilidad por haber metido a cualquiera también en algún momento para desempeñar cargos. Obviamente que, y lo decía recién Luis Sucher, que en el medio de esto de justo por pecadores seguramente hay personal profesional de condiciones que no sé si el hospital está valga la redundancia, en condiciones de reemplazar fácilmente. ¿Y esto a quién afecta? No lo afecta ni a los sectores políticos que meten gente, no lo afecta al vocero presidencial ni al presidente, afecta a la gente que va a buscar justamente algún tipo de contención profesional en el Hospital Posadas. ¿Por qué? Y porque los hospitales municipales son un desastre en la mayoría de los casos, porque la gente no tiene obra social, porque la medicina prepaga se ha disparado, y el Posadas, lejos de estar en capacidad de contener a esa gente, está desbordado en todos los sentidos, y hay responsabilidades políticas de quienes toman mano del ajuste, pero también de quienes hiperpoblaron un hospital que no toleraba tanto. Sí, yo creo que había una promesa de que los hospitales, creo que lo dijo, no sé si es ministro, secretario, Mario Russo, que los hospitales no la hizo... Tácitamente, pero... Sí, que no iba a haber recortes en los hospitales nacionales, que no era por ahí. El ajuste iba a ser en la obra pública, Sí. iba a ser en la pauta oficial, iba a ir por otro lado, ¿no? Sí. No por el lado de
de la salud. Por eso llama poderosamente la atención. También es cierto que hubo cierres de delegaciones de la ANSES, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, tiene que ver con la atención a jubilado. No es, en todo caso, es retrotraer a lo que había hace 4 años atrás, ¿no? Las delegaciones del ANSES también son caja. Claro. Lo mismo decían con los registros de automotor, todo eso es caja. Caja de la, sobre todo, bueno, registro de automotor también. Sí, está muy bueno tener 4 en tu domicilio porque eso te implica ir en un ratito a hacer la gestión y no tener que perder todo el día o toda la mañana, si es que te dan turno, Sí, claro. para hacer un trámite. Sí es cierto que eso implicaba caja, ¿no? Pero bueno, esta promesa llegó hasta el viernes pasado. En el medio, yo te contaba, hubo un cambio de autoridades. Mira, recién, yo creo que estaba trabajando por lo menos desde enero Pablo Bertoldi en el área sanitaria, monitoreando lo que pasaba en el Hospital Posadas, pero recién lo nombraron oficialmente en abril. A Pablo Bertoldi, justamente que este mes había asumido como secretario de Acceso y Equidad de la Salud en la órbita de la cartera sanitaria que conduce Mario Russo, a quien conocía justamente por su militancia en la gestión macrista. Russo fue secretario de Salud en San Miguel y en Morón con la gestión Tagliaferro, al mismo tiempo que Bertoldi era director del Hospital Posadas del 2015 al 2019. Bertoldi ya subió en sus redes sociales, ya cambió, ¿no? La descripción de su rol en el Estado. Lo que no dice es que él fue reemplazado en el Hospital Posadas por, fíjate vos, otro otorrino laringólogo, porque tiene la misma especialidad que él, un tal Guillermo Fernández, que bueno, lo busqué y ciertamente tenía muy buenas, fue galardonado y tenía muy buena experiencia en el Hospital Evita de Lanús, sobre todo en esa área específica. Creo que después terminó siendo jefe de guardia o jefe del hospital, pero que su nombre hasta ahora no aparece en ningún lado. Uno se fija en el organigrama que tiene publicado el ministerio, el hospital, y el nombre de Guillermo Fernández no aparece, sigue el de Bertoldi, más allá de que él mismo publicó en redes sociales que se fue a trabajar a la cartera sanitaria. No sé si tendrá algo que ver eso. Yo creo que el trabajo fino o sucio, como le quieran decir, se hizo bajo su gestión al frente del Hospital Posadas. Y bueno, estas son tampoco las consecuencias. Me decía también una reconocida militante de Morón como Jimena Letieri, que también reincorporó el gobierno de Alberto Fernández y que sigue como contrato precario, que hay un montón que están en la misma situación de Sucher. Tienen contrato vencido desde marzo, le siguen pagando, siguen yendo a trabajar, hasta tanto le dicen, mirá, no vengas más, ¿no? Los notifican que no pueden entrar a trabajar, que obviamente quedan absolutamente desafectados, pero que están igualmente absolutamente en el aire, ¿no? Con esta situación contractual heredada también de los distintos gobiernos. Siempre alguien te hizo entrar. Sí. Pero después vos decís, bueno, listo, ya está esta gente contratada, hacete cargo, mejoralo en todo caso, ¿no? Sí, hay que ver. Pero esto parece más una cuestión fiscal que otra cosa, presupuestaria que otra cosa. Me parece que es el punto de partida de la decisión del gobierno nacional. De todas maneras, bien sabemos, y ojalá a nadie le gusta que otra gente se quede sin laburo, en la mayoría de los casos sabemos que es una situación espantosa. También es cierto que cuando mucha otra gente quedaba fuera de cualquier lugar de laburo, había algunos de ellos que tenían garantizado el acceso a un hospital, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver si el compás de espera de aquí en adelante permite la revisión de alguno de los casos. De acuerdo a lo que nos decía recién Luis Sucher, no hay ningún puente tendido de parte de las autoridades del hospital para rever esta medida. Pero, bueno, bien sabemos que en algunos casos tiene que ver con gestiones, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la gestión y el puente que puede hacer ATE, ¿no? Exacto. Y algunos administrativos que supongo que también son de UPCN. Exacto. Hablando de laburo y de despedidos, sigue el conflicto en la puerta